Muy buenos días, hermanos, nuevamente bienvenidos. Les saludamos en esta mañana de martes a cada uno de ustedes. Este es el espacio de conexión con Dios y estamos aquí ya listos para compartir y para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Vamos a iniciar esta mañana nuevamente pidiendo la dirección del cielo por medio de la oración. Nuestro Dios y Padre, en esta hora, oh Señor, nos colocamos ante tu presencia. Te damos las gracias por la oportunidad de disfrutar de este nuevo día que tú nos regalas, pero también del mensaje que tienes para nosotros. Acompáñanos en esta hora, bendícenos y háblanos por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos en el libro de Génesis y capítulo 6. Pudimos revisar el día de ayer cómo esa mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que espero haya sido un tema claro, produjo que Dios tomase una decisión. Y tomase una decisión porque la fe se pervirtió. Tomase una decisión porque los hombres al mezclarse, los hijos de Dios al mezclarse con las hijas de los hombres, empezaron a pisotear sus principios, se olvidaron de su ley y empezaron a vivir de acuerdo a los estándares del mundo y no a lo que Dios estaba pidiendo. Por esa razón, Dios decide llevar a cabo la destrucción. Y quiero que revisemos lo que Dios va, por supuesto, a decirle a Noé. Dice el texto bíblico, Génesis capítulo 6 y versículo 11. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Noten ustedes dos cosas que está diciendo aquí Dios de lo que está sucediendo. Número uno, la tierra se corrompió, se llenó de corrupción. Si nos quedáramos hablando de solo esta palabra y de todo lo que implica, no nos bastaría el espacio que destinamos para esta meditación de todo lo que implica la corrupción, de cómo se manifiesta la corrupción, de qué aspectos sencillos a veces nosotros pudiéramos caer inocentemente y que tiene que ver con corrupción. Sin embargo, puedo decir especialmente cuando está hablando aquí de que la tierra se llenó de corrupción, eh, es que se corrompe, es decir, los principios divinos se olvidan, se echan por tierra, eh, la degradación o depravación moral es la que va a encontrar cabida. Es decir, este es un asunto, al hablar de corrupción, estamos hablando de un asunto de moralidad. La gente se volvió completamente inmoral. Dice que se corrompió, se volvió corrupta, es decir, se dañó. Por lo general nosotros cuando un alimento se daña, solemos usar en algunas ocasiones esta expresión, se corrompió el alimento. Y es lo que está sucediendo aquí. La gente se volvió mala. Dice el texto bíblico que se llenó de violencia. Y por eso el texto 12 continúa diciendo, y miró Dios la tierra y vio que estaba corrupta o corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es el texto que aparece aquí, versículo 12. Pero si retrocediéramos unos cuantos versículos y fuésemos hasta el versículo 5, se reafirma lo que está sucediendo. Dice el texto bíblico, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón
eran de continuo al mal. Es decir, la humanidad de aquel entonces solo habían pasado unas pocas generaciones desde cuando Adán había llegado a la existencia. Pero por causa de que los hijos de Dios se han olvidado completamente de Dios y se han mezclado con los hijos de los hombres, viviendo la vida como los hijos de los hombres, la maldad se proliferó, se aumentó de una forma rápida y desmedida. Dice el texto que los pensamientos de las personas eran de continuo al mal y que estaban viviendo en una inmoralidad incontrolable ya. Tanto que dijo Dios, he decidido ponerle fin a esta generación. He decidido borrar de la faz de la tierra a todas estas personas que se han corrompido. Pero dice el texto que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y esta porción o este versículo, que es el versículo 8, a mí me llena de algo esperanzador. Y es que por más corrupta que esté la tierra, por más inmoralidad que haya en el mundo, por más que los hombres se hayan olvidado y se hayan apartado de Dios, siempre quedará un pequeño número de personas. Sí, aquí fue muy pequeño realmente. Fueron solamente Noé y su familia, fueron 8 personas las que quedaron, las que hallaron gracia ante los ojos de Dios. Pero de cualquier manera quedó un remanente, quedó un residuo. Y esto me lleva a pensar que aún en medio de la mayor corrupción que se pueda ver en el mundo, siempre habrán hombres y mujeres fieles a los principios de Dios, que no se habrán contaminado de la corrupción, que se mantendrán leales a Dios, que se mantendrán tan leales como lo escribiera la señora Helen White, se mantendrán leales como la brújula al polo, porque serán hombres y mujeres que no se comprarán ni se venderán. Y esto me lleva a pensar, apreciados amigos, que sí es posible mantenernos fieles a Dios, aun cuando hayan presiones sociales, aun cuando haya corrupción e inmoralidad a nuestro alrededor, aun cuando hayan ofrecimientos, aun cuando haya de todo tipo de maldad hasta en la puerta de nuestra casa, es posible ser fiel a Dios. Dios toma una decisión y es la decisión de detener al pecado. Él dijo, no contenderá mi espíritu más con el hombre. Es decir, yo no voy a luchar más con esta generación. No contenderá mi espíritu más con el hombre, está diciendo el texto bíblico. Por lo tanto, yo los voy a destruir. 120 años serán sus años. Algunos tomaron como que a partir de ese momento la gente no iba a vivir sino 120 años. No. De ahí en adelante, muchas personas vivieron más de 150, 170 años. El caso de Abraham y de otros personajes. Pero lo que Dios está diciendo es a partir de este momento, la humanidad tiene 120 años para decidir. Y ese fue el tiempo que Noé con sus hijos duró construyendo el arca, pero no solamente construyendo el arca, sino duró amonestando, llamando al arrepentimiento, diciéndole a la gente, esta arca que estoy construyendo, la estoy construyendo por mandato divino, porque viene un diluvio, porque viene destrucción, porque viene juicio, porque Dios ha decidido acabar con el pecado, acabar con la maldad. Y cada martillazo, cada serrucho que se escuchaba, cada clavo que se clavaba allí en las maderas, era un anuncio a todos los cercanos
de que venía el juicio. Sin embargo, todas esas personas empezaron a mirar a Noé como un viejo loco. ¿Cómo es eso que el mundo va a ser destruido por un diluvio, que va a llover? Si aquí nunca ha pasado eso, nunca hemos visto tal cosa. Y la gente se reía, se burlaba de Noé. No creían a las palabras ni creían a el anuncio que él hacía. Pareciera ser que hoy día estamos viviendo casi que la misma situación, porque muchas personas escuchan hablar del fin del mundo y escuchan hablar de la segunda venida y se ríen, se burlan de esto. Y tal vez usted ha escuchado, o tal vez usted mismo lo ha mencionado, el mundo se acaba para el que se va muriendo. Yo desde que estaba niño he escuchado que el mundo se va a acabar y el mundo no se ha acabado y ya estoy envejeciendo. Pues bueno, Dios había fijado un plazo y había fijado una fecha en aquel momento. Dios les dijo, les voy a dar 120 años. Y a pesar de que se burlaron de Noé, a pesar de que lo vieron como alguien que estaba sufriendo de la cabeza, lo que es cierto por el relato bíblico es que cuando se cumplieron los 120 años, Dios mandó a un ángel, cerró la puerta, Dios mismo cierra esa puerta y entonces permite que la lluvia empiece a caer. Y ahora cuando la gente reacciona y cuando la gente dice, oiga, lo que decía Noé era verdad, y salen corriendo hacia el arca con la esperanza de que Noé les abriera, ya no había oportunidad, ya no había oportunidad. Por 120 años se había estado predicando que iba a venir el diluvio y que el diluvio iba a destruir la tierra y a todos aquellos que permanecieran en el pecado. Y la gente no quiso escuchar, solo estaba riéndose. De hecho, las palabras de Jesús en Mateo presentan la condición de los antediluvianos. El mismo Jesús dijo que en los días de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, en fiestas, en celebraciones, en ceremonias, y estaba distraída, dice el texto, que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lastimosamente, hoy día vivimos en una época donde también la corrupción, donde también la inmoralidad ha empezado a tomar fuerza. Estamos viviendo en una generación y en un tiempo donde aquellos que hacen lo malo son premiados. Estamos viviendo en un momento donde hacer lo bueno, donde vivir la verdad y aceptar la verdad es impopular. Y eso es para personas anticuados, para locos, para gente que le han lavado el cerebro, dicen muchos. Hemos llegado al tiempo donde se pueden corroborar las palabras del profeta Isaías de que vendrán tiempos donde a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Hoy día pisotear los principios de Dios es un orgullo, pero creer en la palabra de Dios es una locura. Hoy estamos viviendo en tiempos donde la palabra de un hombre desquiciado y loco puede valer más que la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos donde cualquiera se levanta y tiene seguidores por montones haciendo locuras, haciendo bobadas, como muchos de los influencers. Y los siguen nuestros jóvenes, los siguen las personas y tienen miles y millones de seguidores. Pero estamos viviendo en un tiempo donde nadie quiere seguir a Jesús. Pareciera ser que la triste historia del tiempo de Noé estuviera repitiéndose también en nuestros días. La gente no quiere oír de Dios, pero sí quiere oír de aquellas cosas que llaman la atención, novelas, música, series,
redes sociales y todo el contenido que se produce para ella, cantidad de cosas que hay allí solamente para entretener, para fascinar, para mantener la mente sometida a ideologías y a formas de vida que venden las personas que están detrás de la producción de todos estos materiales. Pero cuando se habla de Dios, todos se ríen y se burlan. Pero cuando se anuncia que un día Jesús vendrá, volverá a esta tierra para destruir al pecado y a aquellos que no quieran apartarse del pecado, la gente, cual antediluviano, se ríe, se burla y dice, eso nunca va a suceder. Pero la realidad, cuando nosotros vamos al texto bíblico, es que el anuncio de Dios a Noé en Génesis 6:17, cuando dice yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que haya en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Eso se cumplió. Dios finalmente envió el diluvio. Dios hizo que las aguas brotaran de la tierra, descendieran de las nubes y propició un gran diluvio que destruyó todo cuanto existía, aun cuando muchas personas siguen diciendo que eso es apenas un mito. Asimismo, querido amigo y apreciado hermano, Dios también tiene que ponerle fin a la historia triste de pecado, de maldad, de corrupción, de inmoralidad que está alcanzando al mundo hoy día. Porque si Dios no le pusiera punto final a esta historia, terminaríamos exterminándonos unos a otros. Si Dios no interviene, no sabemos cuántas cosas más el ser humano pudiese hacer. Los planes malévolos de muchas mentes para destruir niños, para destruir ancianos, para destruir a adultos, para destruir poblaciones enteras, ha estado desgastándose por cientos de años, pensando en cómo reducir la población mundial, pensando en cómo exterminar a poblaciones vulnerables, pensando en cómo sacar provecho de tantas cosas para llenar los bolsillos de farmacias y de tantas otras cosas, enfermando a la población. Si Dios no le llegara a poner punto final a la historia de dolor, de desgracia y de pecado de esta humanidad, sería muy triste el fin de esta humanidad, porque aún los que no creen en Dios miran con preocupación el futuro de esta humanidad y dicen que estamos cerca de un colapso, en palabras de aquellos que ni siquiera creen en Dios, que estamos a las puertas de un colapso, calentamiento global y cantidad de otras cosas. Y por eso muchas personas, grandes magnates, han invertido miles y millones de dólares buscando posibilidades o condiciones de vida fuera de este planeta, porque se han dado cuenta que aquí estamos a punto de colapsar. Pero la realidad es que este planeta no terminará por la intervención humana. La historia de este planeta no terminará por calentamiento global. La historia de este planeta no terminará por ensayos farmacéuticos, clínicos o de laboratorio de las mentes perversas. La historia de este mundo no acabará con ataques bélicos. No, la historia de este mundo acabará cuando Dios decida intervenir y decirle a esta humanidad, hasta aquí has llegado, y decida ponerle punto final al pecado y decida de una vez por todas llamar a cuentas a quienes tienen que rendir cuentas. Por eso, amigos y apreciados hermanos,
El mensaje de esta mañana o la historia de esta mañana que aparece en Génesis 6 es un paralelo con lo que va a suceder en el tiempo del fin cuando Dios decida intervenir también a esta humanidad corrupta y sucia. Y creo que no estamos lejos de esta situación. Ya este mundo no aguanta más. Dios también tiene un día a través del cual va a intervenir, dice la palabra de Dios, que Dios ha señalado un día en el cual le pondrá punto final al pecado. El día y la hora ningún hombre lo sabe, pero Dios lo conoce y por eso nos llama al arrepentimiento y nos pide que tú y yo podamos vivir una vida de conexión con Dios, podamos vivir una vida de fidelidad, podamos estar en paz con el cielo, porque no sabemos el día y la hora cuando Jesús ha de regresar o cuando tal vez tú y yo hemos de bajar al descanso. Por esa razón, quiero invitarte para que la triste historia de los antediluvianos no se repita entre nosotros, para que si ellos se apartaron de Dios, tú y yo busquemos a Dios, para que si ellos pisotearon los principios de Dios, tú y yo seamos fieles a Dios y respetemos sus principios y respetemos su palabra, para que tú y yo nos preparemos y no nos coja como a los antediluvianos, inadvertidos en medio de fiestas, de comelonas y de distracciones de este mundo, que tú y yo, el día que Cristo decida ponerle punto final a esta humanidad, estemos en paz con Él y seamos hallados fieles. Y entonces de esa manera poder entrar ya no por las puertas de un arca de madera que fue preparada para librar de la destrucción, sino que podamos entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén y ser librados de ese juicio final que está a punto de manifestarse en esta humanidad. Yo te invito para que consagremos nuestra vida a Dios, para que podamos entregar nuestro corazón a Él, serle fieles a Dios, apartarnos de las cosas de este mundo y centrarnos en la vida de fidelidad, de entrega y de consagración. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres decirle al Señor en esta mañana, yo quiero consagrar mi vida a Dios? ¿Quiero ser un hombre o una mujer fiel? ¿Quiero respetar los principios de Dios? ¿Quieres decirle eso a Dios? Puedes escribirlo allí o puedes abrir tu corazón al Señor en esta hora mientras oramos. Padre, gracias porque en tu amor y tu misericordia, por amor incluso de los fieles y por amor de ti mismo, has decidido poner punto final al pecado. Y aunque tú no quieres destruir hombres, si hay alguno que no se aparta del pecado, será destruido junto al pecado. Por eso, Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes a aborrecer lo malo, a apartarnos del pecado, de los caminos pecaminosos y a apartarnos de todas aquellas cosas que puedan alejarnos de Dios. Queremos ser fieles a ti. Queremos estar en tus caminos, queremos estar en la eternidad y queremos, Señor, que seas tú quien nos guíes, quien nos orientes. Acompáñanos, Señor. Danos tu bendición en esta hora. Te ruego, Dios de los cielos, que tu gracia nos alcance, así como alcanzó a Noé. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias amigos por estar esta mañana en este espacio de comunión con Dios, de conexión con el cielo. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo de este recorrido bíblico que estamos llevando cada mañana. Un abrazo para todos, feliz día y mil bendiciones del cielo.